a escudriñar la palabra del Señor, en esta oportunidad trataremos de discernir lo que nuestro Señor Jesucristo nos dejó estipulado a través de todos los evangelios. Podemos ver cómo nuestro Señor nos trajo muchas palabras, muchas formas en las cuales nosotros debemos de caminar, porque esa es la voluntad de Él. Nosotros debemos de seguir, obedecer lo que nuestro Señor Jesucristo trajo acá, la palabra del Padre. Nosotros debemos de obedecer. Leeremos en esta oportunidad, mis hermanos, en el Evangelio de Mateo, una palabra que es de vital importancia para cada uno de nosotros, los cristianos. Una palabra que debemos hacer. Jesús nos dice en estos versículos, mis hermanos, cómo actuemos para que aligeremos nuestras cargas. Él nos dice cómo actuemos para que nuestro peregrinaje en la vida sea más fácil de caminar. Él nos habla del perdón, el cual, hermanos, es un acto divino, todos lo sabemos, pero también es una orden para todo aquel que sirve y obedece al Maestro. El perdón es algo que debemos de acatar. El perdón es algo que debemos de dar sin pensarlo mucho, cuando realmente y verdaderamente nuestro Señor Jesucristo vive en nosotros. En el capítulo 6 del Evangelio de Mateo nos habla de cómo nuestro Señor Jesucristo enseñó a aquellos hombres la manera adecuada de orar al Padre. Todos lo hemos leído y sabemos de qué estoy hablando. Nos enseñó cómo debemos de guiarnos en esas palabras para cuando en el momento de la oración nos dirijamos a nuestro Padre Celestial con humildad y con toda la honestidad. Cada vez que oramos a nuestro Dios Todopoderoso, al Creador de todo lo que existe, debemos de orar con toda la humildad y con toda honestidad. Ahora, mis hermanos, vamos a concentrarnos en una revelación que hace nuestro Señor Jesucristo, y esta revelación es para nuestro bien. Es para nuestro bien si la obedecemos. Reflexionemos todos y vayamos, abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 6. Leeremos los versículos 14 y 15. Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos 14 y 15. Dice la palabra del Señor. ¿Ya lo tienen, hermanos? Dice la palabra del Señor: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén. Vean, hermanos, cómo nuestro Señor Jesucristo lo dice de una manera muy textual y sin ninguna necesidad, mis hermanos, a que nadie nos interprete esto, que nadie nos interprete estas palabras. Si perdonamos las ofensas, seremos también perdonados.
Son unos versículos, mis hermanos, tan explícitos y de gran revelación para todos nosotros que buscamos escuchar de Dios cada día y obedecerle, obviamente. Todo aquel que entregó su vida a Dios, todo aquel que busca del Señor cada día con nosotros, no podemos olvidarnos de estas palabras. Porque nos la dijo el que vino y entregó su vida por usted y por mí, y murió en la cruz sin haber cometido ningún pecado. Y nos dice las palabras que su Padre le mandó a decir para nosotros: perdonemos y seremos perdonados. Una gran verdad que es duro decirlo, pero a veces la queremos hacer a un lado, porque nuestro corazón está lleno de mundo. Olvidamos lo que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer a este mundo. Olvidamos su guía. Se nos olvida que también nosotros pecamos. Y que si no hay ese perdón que nuestro Señor nos demanda, nuestros pecados se van acumulando, mis hermanos. Y después ya no podemos caminar, porque nuestra carga es pesada. Y el camino de la vida es largo, solo Dios sabe cuántos años estaremos en este mundo. Pero entre más tiempo pasa, y si nosotros no obedecemos a Jesucristo, perdonando ofensas, es más duro el camino. Yo me pregunto solamente cuando veo al mundo caminando en desesperación y en locura, me pregunto cuál es la causa de ellos, por qué motivo viven de esa forma, viven angustiados, viven cargados con amarguras, con odios. Y es porque ellos no han conocido a Dios. Ellos no han escuchado lo que nosotros escuchamos a cada momento, que es su bendita voluntad. Y de la que estamos hablando ahora es perdonar las ofensas para que también nosotros podamos ser perdonados. El mundo carga, al decir el mundo me refiero a aquellos que no conocen de Dios, o de aquellos que dicen que lo conocen, pero no le obedecen. El mundo carga tantas, pero tantas cargas encima, hermanos, que no pueden sentir paz en su vida, no pueden sentir paz en su corazón. Y tantas cosas malas. ¿Todo por qué? Por todos los pecados, hermanos, que van acumulando. Cada día acumulamos pecados. Nosotros no somos exentos de eso, porque somos humanos. Y cada vez que acumulamos pecados, cada vez que nos negamos a perdonar a quienes nos ofenden, nuestro Señor nos dijo cuál va a ser el resultado. ¿Por qué acumular pecados? ¿Por qué acumular odios? Yo tengo una respuesta que es bien clara y directa. Acumulamos ese tipo de cosas por necios. Acumulamos ese tipo de cosas por orgullosos.
nosotros no le merecemos. Vayan conmigo a Colosenses, en su capítulo, Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículos 12 y 13. Vean lo que dicen estos versículos. Colosenses capítulo 3, versículos 12 y 13. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. El apóstol Pablo escribía a los colosenses lo mismo que está en el Evangelio, lo que nuestro Señor Jesucristo nos dejó dicho. Así es como debemos de vivir ahora, mis hermanos, que conocemos a Dios. De esa forma, no de otra, no de la de antes. Ahora que nuestro Señor Jesucristo vive en nosotros, cada día, mis hermanos, debemos de andar como Él anduvo. Si queremos tener ese privilegio de ser llamados cristianos, tenemos que andar como nuestro Señor Jesucristo anduvo. Y debemos demostrar realmente y sin fingimientos el amor y la misericordia. Debemos de ser humildes, debemos de ser pacientes unos con otros. Debemos de aprender a perdonarnos unos con otros. Hoy, hermanos, que hemos reconocido a nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, debemos de andar como Él anduvo. Debemos seguir sus pasos. Debemos de ser hacedores de su palabra, mis hermanos. Si nuestro Señor Jesucristo nos dijo algo, si nuestro Señor Jesucristo nos dice algo cada día a través de su palabra, nosotros debemos obedecer. Y no crea que se obedece simplemente por un grito. Dijo el apóstol Pablo, hasta lo digo yo, Cristo vive en mí. ¿Usted lo cree, mis hermanos? ¿Vive Cristo en usted? Procuramos seguir los pasos de Cristo. Vean, mis hermanos, todos nosotros somos creación de Dios. Todos somos dotados de dominio propio. Ustedes saben, somos de diversos países, diversas razas. Por lo tanto, tenemos diferentes costumbres, diferentes culturas. Esto es bien importante, mis hermanos, que lo tengamos presente a la hora que interactuamos con nuestro prójimo, porque todos somos diferentes. Debemos de recordar siempre que somos creación de Dios, pero cada uno de nosotros tiene diferentes ideas y pensamientos. Comprendámonos sin juzgarnos. Comprendamos que somos diferentes, porque Dios nos hizo así. Aprendamos a ser tolerantes. Si alguien nos ofende, perdonemos, hermanos. No guardemos esa raíz del mal en nuestro corazón, porque el camino es largo y usted no puede seguir arrastrando
de cosas que desagradan a Dios. ¿Recuerdan cómo Pedro le pregunta al Señor cuántas veces debe perdonar? En Mateo 18, 21 y 22. Yo sé que lo recuerdo, porque nosotros lo sabemos. Y ya no vamos a comenzar a decir 70 veces 7, te llevo contado cuánto te voy perdonando. Eso no es Cristo en su vida, mi hermano. Eso es una formalidad. Usted quiere llevar una cuenta de algo. Cuando Cristo está en la vida de nosotros, debemos de perdonar ofensas. No podemos cargar eso en nuestras vidas, porque simple y sencillamente, mis hermanos, no nos conviene. Mírese usted mismo si le ha tocado, porque yo creo que si le ha tocado, como me ha tocado a mí, cargar esos odios por meses y hasta por años. ¿De qué nos sirve? Todo ese tiempo fue tiempo perdido. Todo ese tiempo dañamos nuestro hígado, amargamos nuestros días, los días preciosos que Dios nos da de vida. Todo porque por no escuchar a Cristo que nos dice, perdona y serás perdonado. No es palabra mía. Y es una palabra tan sencilla en los evangelios. Es una palabra que la escuchamos a cada rato. Pero siento yo que no abrimos nuestro corazón a la hora de escuchar la palabra del Señor. Siento yo que seguimos prefiriendo seguir lo que la carne nos empuja a hacer. Que porque yo soy Jorge y a mí no me van a hacer eso. Es decir, de todos nosotros a veces. Yo pienso, mis hermanos, que ese hecho de estar cargando odios y rencores, que porque nos ofendieron lo tenemos en el libro negro, y vamos acumulando más y más y más. Eso, mis hermanos, realmente es la peor decisión que podemos hacer cuando ya estamos en los caminos del Señor. No es aceptable que alguien que ha recibido perdón de nuestro Señor y Dios Todopoderoso se niegue a perdonar a su prójimo. No es aceptable ante los ojos de Dios, porque desde el momento que nosotros nos negamos a perdonar, también se nos negará el perdón a nosotros. Recuérdenlo, mi Señor lo dice. Regresemos al Evangelio de Mateo, en su capítulo 6, y quiero que leamos el versículo 12. Dice el Evangelio de Mateo, en su capítulo 6, versículo 12. Cuando mi Señor Jesucristo le enseñaba a aquellos hombres la forma de orar, la forma de dirigirse a nuestro Padre Celestial, dice el versículo 12: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. El Señor Jesucristo nos enseñó cómo pedirle a nuestro Dios Todopoderoso. Ahora le digo yo, ¿usted hace esa petición cuando ora en su privacidad con Dios Todopoderoso? ¿O se salta ese pedacito? Solo piense, no me conteste. Mi Señor Jesucristo enseñó que cuando oremos a Dios debemos de decir: perdona nuestras deudas, así como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Yo los exhorto ahora, mis hermanos, a que no omitamos esto que nuestro Señor nos enseñó. Pero no lo omitamos cuando hayamos entendido, cuando hayamos comprendido las palabras de nuestro Señor,
que puede juzgarnos, porque Él entregó su vida por usted y por mí. Nosotros no tenemos ni siquiera por qué mirar a las demás personas y comenzar a juzgarlas. Si se equivocó con nosotros, si nos ofendió, también nosotros en una oportunidad nos vamos a equivocar y vamos a ofender a nuestro prójimo, pero que no se nos haga un hábito, porque también la carne es así. Lo malo nos incita a que lo sigamos repitiendo, pero lo bueno lo logramos una vez y nos costó, y ya no lo queremos volver a hacer. ¿Y saben por qué? Porque cada vez que necesitamos hacer algo bueno, tratamos de hacerlo con nuestras fuerzas. Se nos olvida que nosotros, separados de Dios, no somos nada. Si nosotros queremos hacer algo, mis hermanos, si nosotros queremos arrancarnos algo malo de nuestras vidas, si hemos recibido ofensas graves, pongamos todas estas cargas en las manos de nuestro Creador. No piense usted que usted puede hacer eso y tomar control de eso. Es nuestro Dios, que sabe todo, que mira todo, que espera que usted hable con sus propios labios y diga: Señor, ayúdame, Señor, socórreme. Que no se salga de control esas cosas que la carne nos incitan a hacer. Y una de ellas es querer tomar justicia por nuestra propia mano. Desechemos el odio, hermanos. Desechemos todo tipo de juicios para nuestro prójimo, porque eso nos aleja más de la presencia de Dios. Y créanme, ya no estamos para seguir jugando a ser cristianos. El tiempo se nos acaba, mis hermanos. El tiempo el Señor lo estipuló para todos y cada uno de nosotros, y solo Él sabe cuándo nos va a llevar a su presencia. Pero no se crea que porque tiene unos cuantos años, tiene muchos años por delante. Vivamos un día a la vez, pidiendo y suplicando al Señor de su ayuda, para arrancarnos todo eso malo que abunda hoy en el mundo, todo eso malo que nos arrastra a nosotros a tomar esos malos hábitos, y luego la carne se queda con ellos y no los quiere soltar. Y uno de ellos es ser tan necios y orgullosos y no comprender que nuestro prójimo debe de ser perdonado también por nosotros. Solo hagamos memoria de todo lo que nuestro Señor nos ha perdonado a nosotros. Y el que nos perdonó, el que se sacrificó por nosotros, nos dice: perdona para que seas perdonado. Yo los exhorto, mis hermanos, esta tarde, que no ignoremos estas palabras del Señor Jesucristo. Es algo fácil de entender. No necesita ser tan espiritual para darse cuenta de que todos los días nos equivocamos, que acumulamos pecados. Todos los días, hermanos. Y si nosotros no perdonamos, ¿cómo vamos a ser limpios de eso que vamos acumulando? Obedezcamos a nuestro Señor Jesucristo. Yo sé que es duro y difícil de cumplir. Debemos de perdonar sinceramente a nuestros ofensores. Debemos de perdonar sinceramente a quien procura hacernos el mal. No quiero entrar en muchos versículos, pero ustedes saben que la palabra del Señor nos dice a través de toda la Biblia que
que si tu enemigo tiene hambre, por ejemplo, le tienes que dar de comer. Que si tu enemigo tiene sed, por ejemplo, le tienes que dar de beber. Ustedes ya lo saben, mis hermanos. Yo solo les exhorto ahora a este pequeño, pero bien importante petición que debemos de hacer a nuestro Dios, pero la debemos de hacer conscientes que lo estamos haciendo. No solamente por llenar la oración con frases. Eso no es bueno. Hablemosle al Señor lo que sale de nuestro corazón y nuestro espíritu. No le hablemos al Señor con palabras vanas, como los gentiles, dice la palabra, que repiten y repiten cosas solamente para que se les escuche bonito. Basta de esos malos hábitos. Seamos más honestos a la hora de hablar con nuestro Padre Celestial. Y si por acaso, mis hermanos, hay algo que nos impide realmente perdonar, si hemos intentado y no hemos podido perdonar, pienso yo que eso significa que hay una raíz del mal en nosotros. Y esa raíz del mal nos va a seguir llevando todos los días a la desobediencia. Y al ser desobedientes a Dios, mis hermanos, esto nos acarrea infelicidad. Al ser desobedientes a Dios, mis hermanos, nos aísla de nuestro prójimo. Os exhorto una vez más, no dejemos que el orgullo o la envidia o el odio nos infecten la mente o nos infecten el espíritu. Escuchemos a Cristo, obedezcamos a Cristo. Ya dijimos con nuestros labios que Él es nuestro Señor y Salvador. A nuestro Señor y Salvador se le obedece. Y no porque esté estipulado así. Debe de nacer en nuestro corazón ese amor por su palabra. Y que su palabra sea parte de nuestras vidas. No parte de nada más en el momento que la escuchamos. Y como repito a cada rato, solamente decir qué bonita palabra, pero no tomarla para nuestra vida. Toda la palabra del Señor es para que nos edifiquemos, para que seamos hombres y mujeres fuertes y estemos preparados para las acechanzas del enemigo, que no descansa. No descansa para hacernos caer, para sacarnos del camino, de la luz, del camino de verdad, de justicia, de amor que es Cristo. Pero con cosas que nuestro Señor nos dice y nosotros las sabemos, quizás desde antes de haber entregado nuestras vidas a Cristo. Y ahora estamos en el camino. ¿Por qué no obedecer? ¿Por qué no, mis hermanos? Escuchemos a Cristo. Acompáñenme a Primera de Pedro. Primera de Pedro, su capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 7 y 8. Dice el apóstol Pedro: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tener entre
vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. El amor, mis hermanos, cubrirá multitud de pecados. El segundo mandamiento que nuestro Señor Jesucristo nos dio es: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y si nosotros amamos a nuestro prójimo, seremos capaces de perdonar. Y al perdonar, hermanos, cada vez que lo hacemos nos vamos liberando de esa cárcel de amargura que causa el no perdonar. Dice